Buenas noches, les damos la bienvenida nuevamente al ciclo de conferencias que estamos realizando a través de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior. El curso que estamos desarrollando es el curso de Logística Internacional. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 4. El tema es optimización y costos en la cadena logística internacional. Mi nombre es Julio César Reate Igrola, soy licenciado en Administración de Empresas con especialización en Comercio Exterior. Y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional de Grupo AGZ. Ok, este módulo 4 va a estar compuesto de los siguientes puntos. Vamos a hablar de lo que son costos logísticos y su optimización. Los principales costos vamos a revisar y conocer cuáles son los principales costos de los operadores de comercio internacional. Vamos a ver lo que es la gestión portuaria, cómo los puertos participan dentro de la operatividad de comercio internacional, los precios y cotizaciones de la cadena logística, cuáles son las operaciones bancarias que se encuentran dentro del proceso logístico y culminaremos con un taller de costos logísticos en el cual veremos la forma como se debe estructurar una proforma y los costos que debemos considerar en ella. Listo, la relación de la logística con los costos. Es importante saber que podemos estimar en porcentaje cuánto debería costar el proceso, es decir, qué tanto nos debe costar cada parte del proceso logístico cuando hablamos de una operación de comercio internacional. Para ello, primero deberemos saber diferenciar lo que es el valor agregado con lo que es el costo adicionado, ¿no? En el caso del valor agregado, este está determinado por los elementos que sumamos al proceso de producción o al proceso de empaque, generando el valor final, que el valor final del producto sea superior al conjunto de los elementos que lo integran. Entonces, el valor agregado muchas veces se da en la suma de estándares de calidad dentro del proceso en sí. Y son varias las partes del proceso donde podemos generar valor agregado. El valor agregado se da, como les decía, dentro de lo que son conceptos de calidad, tecnología, aplicaciones, entre otros. Costo adicionado son las operaciones como almacenamiento que desde el punto de vista comercial no le agregan valor al producto. Es más, en los procesos eficientes donde se busca reducir al máximo los tiempos de almacenamiento, este menor costo se puede trasladar directamente al consumidor final. Entonces, en todo el proceso logístico que hemos dicho en anteriores sesiones, va desde la parte de los proveedores hasta la entrega final del producto al consumidor al cual nos estamos dirigiendo. Las diferentes partes que forman este proceso nos van a permitir ir generando un valor agregado, salvo un elemento o una parte específica que es el almacenamiento. Es la única parte que no suma valor al proceso. Y es más, en algunos casos hasta quita valor y lo único que hace es generar un costo. En este gráfico lo vamos a entender mejor, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en compras, que es la parte de la negociación con los proveedores y la logística de abastecimiento de entrada, es decir, lo que nos cuesta o lo que nos demanda contar con todos los requerimientos para nuestro proceso de producción, nos permite generar un valor agregado a nuestro producto final. ¿Por qué? Generando, por ejemplo, mejores tratos con nuestros proveedores, asegurando a los proveedores de productos críticos, mejorando los estándares de calidad. Entonces, todas esas acciones nos van a permitir sumar valor, agregar valor a nuestro producto, ¿no?
El proceso de producción es sin duda el que mayor valor agregado le suma a una mercancía, a un producto, pues es ahí donde se marca la diferencia con productos similares o con la competencia, para hablar en términos comerciales, donde marcamos una diferencia con los otros productos. Ahí es donde aplicamos, donde vamos a desarrollar lo que la cultura americana conoce como el know-how, ¿no? El conocimiento de lo que hacemos. Y es en donde mayor diferencia o mayor valor agregado le vamos a generar a nuestro producto. La adecuación también le suma valor o le puede sumar un valor a nuestro producto. ¿Y qué es la adecuación? Es el preparar nuestro producto para presentarlo de la manera que sea más fácil, se acomode mejor al uso que el consumidor final le quiere dar al producto. Por ejemplo, si estamos produciendo bebidas gaseosas, el hecho de desarrollar nuevos envases, nuevas presentaciones, es una forma de sumarle valor a nuestro producto para que el consumidor final le dé una preferencia de compra porque va a encontrar que el producto se acomoda más a su necesidad o a su forma de uso. Luego está el almacenaje, que es el proceso en el cual nosotros vamos a guardar el producto terminado a la espera de su proceso de distribución o de continuar con el proceso logístico en la parte de distribución. Este proceso de almacenaje, como les decía, no le suma mayor valor. El hecho que una mercancía esté menos o más tiempo almacenado al consumidor final o al cliente no le va a agregar un valor. El cliente no va a valorar más nuestro producto porque esté menos o más tiempo en un almacén. Por el contrario, si hablamos, por ejemplo, en el mercado de productos perecibles, los cuales tienen una fecha máxima de consumo, el hecho de que el producto esté más tiempo dentro de un almacén, más bien lo que podría conllevar es a reducir el valor de la mercancía. Y cuando hablamos de valor no estamos hablando necesariamente de precio, estamos hablando de la valoración que le da nuestro cliente al producto. Entonces, tenerlo mucho tiempo almacenado no le va a sumar valor. No hay forma de que en el almacén podamos sumarle valor. Y finalmente el proceso de distribución, que también nos permite sumar valor a nuestro producto, pues es en este momento, en esta parte de la cadena logística, del proceso logístico, donde nosotros vamos a generar las estrategias para llegar al cliente lo más cerca del cliente cuando éste necesite hacer uso de nuestro producto. Entonces, si el cliente va al punto de venta, va al lugar donde quiere encontrar nuestro producto y lo encuentra fácilmente, ese proceso va a hacer que valore más nuestro producto, lo valore mejor. Entonces, le estamos sumando valor a nuestro producto. Y a la larga, todos estos pasos van sumándole un costo, ¿no? Y hablando ya en términos de logística internacional, pues el proceso de fabricación, el proceso de embalaje, el transporte interno, los gastos portuarios, toda la logística en sí que se desarrolla hasta llegar donde el cliente final, van sumándole costo al producto. Aquí vemos, por ejemplo, otro cuadro que nos muestra que, al contrario de lo que hablábamos hace un momento de la importancia o de qué poco valor o casi nada de valor le puede sumar el almacenamiento a nuestra cadena logística, a nuestro proceso logístico, es sin embargo uno de los costos más altos que se tienen dentro de la estructura de los componentes del costo logístico. El almacenamiento puede llegar a representar entre el 40 y el 50% del valor de la cadena logística. El transporte es el segundo elemento que puede costar hasta un 35% del valor de la cadena logística. Ojo, diferenciemos. Aquí no estamos hablando del valor de la mercancía, sino del valor de la cadena logística. El proceso que nos lleva desde el producto terminado, una vez terminado, hasta llegar al lugar donde el cliente va a hacer uso. Los gastos administrativos y de atención al cliente representan un 11% y otros costos pueden llegar hasta un 7.2%. Esto llevado ya a una visión de comercio internacional nos permite desarrollar una evaluación de estos costos logísticos dentro del proceso de comercio internacional, ¿no?
Y estos costos normalmente se dan a través de los operadores de comercio exterior, que son todos los intervinientes, decíamos en sesiones anteriores, en todo el proceso de distribución física internacional de la mercancía, ¿no? Es importante decir que todo este proceso de comercio internacional, este proceso logístico de comercio internacional y los operadores que participan en él van a ir generándole un valor esencial y va a afectar directamente también al valor de la mercancía. Por lo tanto, es muy importante que analicemos cada uno de los procesos y cada uno de estos costos para lograr tener un mejor desarrollo de nuestra operatividad logística dentro de los aspectos de sumar valor y de reducir costos. Así, por ejemplo, el transporte internacional, que normalmente es desarrollado por las líneas navieras, que son los agentes marítimos, líneas aéreas, empresas de transporte, que son los medios más comunes que se conocen para la importación y exportación en nuestro país. Es a través del transporte internacional que realizamos el traslado de mercancías desde un país determinado, el país exportador, hasta un país donde está el comprador, es decir, el país importador. A este servicio se le conoce como flete marítimo, aéreo o terrestre, según sea el caso. Sin duda, el transporte internacional es el principal costo que todo importador debe evaluar, ya que este podría variar de manera importante dependiendo de algunas variables como la urgencia, el costo, la necesidad o las características específicas que pueda tener el producto para poder ser transportado, ¿no? Entonces, hay varios elementos que debemos analizar para poder determinar lo importante que pueda resultar el uso de uno u otro medio de transporte. El transporte internacional es determinado de acuerdo al Incoterm por el comprador o el vendedor. Si es una venta FOB, quien determina el medio de transporte es el comprador. Si es una venta en términos C o hacia adelante en términos D, es el vendedor el que va a determinar el medio de transporte, ¿no? Esto en respuesta a la consulta que decían hace un momento. O sea, quien determina el medio de transporte es de acuerdo al Incoterm. El Incoterm nos va, ya lo hemos revisado anteriormente, nos da las responsabilidades. Y en algunos Incoterms es el vendedor y en otros es el comprador quienes vamos a determinar y tener la obligación y la necesidad de poder determinar cuál es el principal medio de transporte que se puede acomodar a nuestra operación logística. Los transportistas internacionales de carga, a partir de brindar el servicio de transporte, ya sean marítimos o aéreas, cobran por el servicio de transporte y por otras actividades como son la maniobra en puertos, el pasar por algunos puntos de control, los manipuleos, trámites documentarios, entre otros. Aquí vamos a describir, por ejemplo, el flete internacional, que es el valor primordial que se debe cobrar. La desconsolidación, esto en el caso de cargas LCL, vamos a ver más adelante de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de una carga LCL. El visto bueno, trámite documentario, la devolución de contenedor, la sobreestadía en el caso de cargas FCL, Full Container Load, ¿no? Que es otra modalidad de transporte de carga. El handling, que solo es para transporte aéreo, es un costo que se cobra en transporte aéreo, el corte de guía, ¿no? En fin, diferentes costos que las empresas de transporte suelen cobrar, además del costo mismo del transporte. Sumado al transporte, otro de los elementos o de los operadores logísticos que participan y que le suman un valor
a la mercancía es el uso de los costos de puertos, aeropuertos y almacenes aduaneros. En el caso de los puertos, estos pueden manejar de manera integral la operación de descarga o de uso de puerto y la de terminal aduanero. O se puede manejar de forma separada cuando la operación es a través de almacenes extraportuarios, ¿no? ¿Por qué le damos mayor fuerza o mayor importancia al conocimiento de cómo funcionan los puertos? Pues justamente porque el 95% de las operaciones aduaneras o de las operaciones de comercio exterior, tanto importación como exportación en el mundo, se dan a través de esta modalidad, es decir, del transporte marítimo, ¿no? Entonces, por ello es que vamos a resaltar más o vamos a trabajar más la información sobre este medio de transporte. Entonces, hablando ya de lo que son los costos portuarios, ¿no? Los costos que se tienen que pagar además del transporte en sí, podemos encontrar que los puertos tienen dos tipos de costos. Los costos por servicios a la nave y los costos por servicios a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el puerto le va a cobrar al barco que trae o que va a llevarse tu mercancía, le va a cobrar unos servicios que son el hacer uso de sus instalaciones para poder dejar o recoger carga y por los servicios a la carga, es decir, los costos que uno como importador o exportador va a pagar porque el puerto le brinda servicios como manipuleo, llenado de contenedor, desconsolidado, la misma estiva sobre el barco o la descarga del barco, todas esas funciones que realiza el puerto, se los cobra al propietario de la carga, al que está haciendo uso de sus instalaciones para embarcar o desembarcar. Luego de que la mercancía es desembarcada en el puerto, pueden existir dos caminos, operativamente hablando, que son los más comunes. Uno de ellos es que la mercancía sea almacenada dentro de las mismas instalaciones del puerto. Normalmente esto ocurre cuando se trata de carga granel, ¿no? O carga que no puede ser fácilmente manipulada o trasladada desde los almacenes por su volumen, por su contextura, por su forma, por su nivel de peligrosidad también. Y por otro lado, existe la alternativa de que esa mercancía sea retirada del puerto y trasladada a un almacén extraportuario, ¿no? Que es un almacén que se ubica fuera de las instalaciones del puerto, pero que sigue siendo parte de la operatividad logística necesaria para la importación de una mercancía. Entonces, no quiere decir que tú te lo puedas llevar a tu almacén. No, hay almacenes especialmente autorizados por aduanas donde la mercancía, una vez que arriba al puerto, es trasladada a estos almacenes y ahí es donde se realizan los trámites aduaneros. Por eso es que se les conoce como almacenes aduaneros. Entonces, el almacén aduanero puede estar dentro del mismo puerto para todo tipo o solo para algunos tipos de mercancías o fuera de las instalaciones del puerto, lo que se llaman los almacenes extraportuarios, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones igual va a generar costos para el dueño o el consignatario de la carga, ¿no? Como puede ser la descarga de los contenedores y de granel, de ser el caso, la tracción, que es el transporte de los contenedores hasta el almacén, la movilización de carga, ya sea para realizar los aforos o para realizar un aforo previo, para hacer el aforo por parte de la aduana, para el mismo desconsolidado de la carga, la cuadrilla, el montacarga, los monitoreos de carga o servicios de tarja, que es cuando el puerto recibe una mercancía y la retira del contenedor, procede a contar y a verificar el estado de los bultos. Eso es lo que se llama la tarja de la mercancía, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en este contenedor, en la foto, que hay dos personas que deben ser trabajadores portuarios que están llevando un control de la carga que están recibiendo en ese momento. Y tenemos el trato con mercancías peligrosas, las famosas mercancías de clasificación o con clasificación IMO, que son mercancías que requieren una maniobrabilidad o un manejo especial, ¿no? Y eso va a conllevar a que el almacén aduanero tenga un cobro adicional o una tarifa especial para las mercancías que cumplen esta condición. Y finalmente el cobro mismo del almacenaje, ¿no? Entonces, muchas veces los almacenes
a donde se trasladan nuestros contenedores o nuestra carga, tienen convenios con las propias navieras para poder recepcionar esta carga y obviamente pues generar este negocio para el almacén. Y en compensación le dan a los propietarios de la carga un periodo de tiempo de almacenaje libre, ¿no? 5, 8, 10 días, pasados los cuales, si tú no has retirado tu carga, pues proceden a cobrarte un costo de almacenaje. El agente de aduana es otro operador muy importante, pues es el que representa al importador ante los operadores de comercio internacional, es decir, representa al importador ante el puerto, ante la naviera, ante el almacén aduanero, ante el transportista y principalmente ante la aduana, ¿no? Para poder realizar todos los trámites necesarios y las coordinaciones necesarias para la nacionalización de una mercancía y su posterior autorización de retiro y retiro de la misma desde el almacén o el terminal portuario donde se pueda encontrar la misma. Los cobros que normalmente realiza un agente de aduanas, ¿no? Porque recordemos, el uso del agente de aduanas es obligatorio para importaciones por valores mayores a $2,000 e importaciones mayores a $2,000 y exportaciones mayores a $5,000 requieren el uso de un agente de aduanas. Si nosotros no quisiéramos, nos vemos en la obligación cuando nuestro valor de mercancía es mayor a ese monto, a contratar un agente de aduanas, ¿no? Porque así lo determina la Ley General de Aduanas. Entonces, el agente de aduanas se convierte en un apoyo a la función pública, es decir, él trabaja para facilitar el trabajo de la aduana, trabaja para ayudar a la aduana a desarrollar una labor eficiente en el control de ingreso y salida de mercancías a nuestro país. Nosotros como importadores o exportadores somos quienes lo contratamos, pero ellos trabajan o desarrollan una gestión de apoyo a la función pública, ¿no? De apoyo, en este caso, a la aduana, y todos los servicios de coordinación de los que hablamos hace un momento son servicios colaterales. Por ende, si bien es cierto, trabajan para apoyar a la aduana, nosotros estamos en la obligación de contratarlos. ¿Y qué nos cobra un agente de aduanas? Normalmente nos cobra la comisión de agente, la cual es un porcentaje del valor de la mercancía, ¿no? Mayormente un porcentaje del CIF o del FOB, dependiendo si se trata de una importación o una exportación, con un valor mínimo, ¿no? Porque por decir, si la agencia de aduanas cobra 0.5%, es decir, la mitad del 1%, y tu importación es de $10,000, quiere decir que el 1% vendrían a ser $100 y de esos $100, la mitad vendría a ser $50. O sea, la agente de aduanas por importaciones de $10,000 de valor de mercancía nos cobraría $50. Y obviamente toda la labor que desarrollan no justifica este cobro, por ende los agentes de aduanas suelen tener una tarifa mínima. Entonces, cuando vayamos a contratar a un agente de aduanas, nos van a decir seguro, mi comisión de aduanas es 0.5, 0.4, 0.8, no lo sé, dependiendo del agente de aduanas, con una comisión mínima de 150, 180 o 200 dólares. ¿Qué quiere decir? Que si tú multiplicas el porcentaje que te dicen que es su comisión y es menor a la comisión mínima, lo que vas a pagar es la comisión mínima. Luego están los gastos operativos, que son todos los gastos que se generan para las gestiones realizadas en el campo operativo, es decir, movilidades, gastos de comunicación, gastos de trámites que tengan que realizar, documentaciones que haya que comprar, ¿no? Todo lo que se refiere a la operatividad misma del servicio de la agente de aduanas se consideran en este en este rubro, perdón, de gastos operativos. Y finalmente los gastos de despacho, que son los costos que cobra por su labor administrativa. El agente de aduanas tiene que transmitir información al Sistema General de Aduanas, al SIGAT, y lo hace justamente a través de un sistema que ha comprado, que ha adquirido y que está interlazado, ¿no?, con el sistema de aduanas. Entonces tiene que pagar un servicio por ello. Y como lo utiliza para darnos el servicio a nosotros, nos va a cobrar un porcentaje del costo de ese servicio, por generar la liquidación de impuestos, por numerar la declaración aduanera, coordinaciones electrónicas que tengan que hacer con los diferentes operadores que participen en nuestra operación, en nuestra importación o exportación. En fin, todos esos gastos, digamos, administrativos o de coordinación
son los que van normalmente en estos gastos de despacho, ¿no? Es muy común que el agente de aduanas, dependiendo de la experiencia o el nivel de conocimiento, de relación comercial que tenga con sus clientes, normalmente pague a cuenta del cliente los servicios de cada uno de los operadores, es decir, le pague al puerto, le pague al almacén aduanero, le pague a la naviera, pague al transportista, ya sea haciendo una preliquidación, es decir, un estimado de costo, el cual se lo pasa a su cliente para que el cliente le deposite el dinero y pueda contar con ese dinero para realizar estos pagos, que lo que buscan básicamente es agilizar la operación, ¿no? Porque imagínense, el puerto le dice a la gente de aduanas, recordemos que es nuestro interlocutor con los operadores, el puerto le dice, tienes que pagarme $600 por los gastos o los servicios a la carga. Entonces, mientras el agente de aduanas llama a su cliente, oye, hay que pagarle al puerto $600, el cliente hace su gestión administrativa para sacar el cheque, el pago, de repente no tiene cuenta donde tiene el puerto, donde el puerto tiene sus cuentas, tiene que hacer una transferencia interbancaria, la cual pasa recién al día siguiente. Entonces, eso va sumando demoras y lo que se busca en una operación aduanera es ser lo más rápidos y eficientes posible. Entonces, el agente de aduanas, por el contrario, recibe la comunicación del puerto y dice, tienes que depositarme $600 por gastos portuarios, inmediatamente le hace la transferencia y ya está liberado, puede retirar su carga, ¿no? Y así va haciendo los pagos. Finalmente, al terminar el despacho, si es que ha habido un adelanto o ha habido un dinero como pagado, pagado a cuenta de una preliquidación, y la gente de aduanas cuadra todas las cuentas, todo lo que ha pagado, incluye sus servicios y le indica al cliente si tiene un saldo a favor o en contra para poder hacer el cuadre de la liquidación final, ¿no? Ok, y decíamos que el puerto es sin duda uno de los elementos de mayor importancia en el intercambio comercial, pues justamente es ahí donde se desarrollan en las operaciones marítimas la gran mayoría de las operaciones que se realizan en el comercio internacional. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un puerto. Y el puerto es, según la Real Academia, el lugar natural construido en la costa o en las orillas de un río defendido de los vientos y dispuesto para detenerse a las embarcaciones y para realizar operaciones de carga y descarga de mercancías, embarques y desembarque de pasajeros, ¿no? Entonces, el puerto es un lugar que puede ser natural, puede ser una estructura natural, como una bahía, por ejemplo, ¿no? O puede haber sido creado artificialmente a través de una serie de obras o de estructuras que generan una zona tranquila donde las embarcaciones puedan ingresar sin mayor peligro y puedan realizar su operatividad para poder acodar, se llama el proceso por el cual se pega o se coloca al costado del muelle y procede a hacer su operatividad de carga o descarga, ¿no? ¿Cuáles son las funciones típicas que realiza un puerto? Pues la carga y descarga de mercancías, ¿no? Y el embarque y desembarque de pasajeros. Si bien es cierto, no es muy común en los puertos peruanos, pero sí, de un tiempo a esta parte se viene dando ya con mucha regularidad la llegada de embarcaciones que transportan personas, embarcaciones turísticas, que traen turistas, valga la redundancia, que llegan a través del puerto y realizan escalas para poder visitar los diferentes atractivos turísticos que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, hoy en día el puerto del Callao, el puerto de Matarani reciben, uno con mayor regularidad que el otro, embarcaciones de turistas para poder realizar justamente su desembarque y luego, como les digo, su traslado a diferentes puntos del país. Como actividades adicionales tenemos la manipulación de mercancías, es decir, una cosa es la recepción o el prestar sus instalaciones para recibir, descargar o cargar una mercancía, y la otra manipularla, trasladarla hasta un lugar, desconsolidarla, en fin, cualquier actividad que tenga que ver directamente con la carga. El depósito y almacenaje, hemos dicho que algunos puertos brindan, especialmente cuando se trata de cargas
de poca maniobrabilidad o de gran volumen, el puerto brinda sus instalaciones también para poder permitir el almacenaje de esta carga. En otras ocasiones, por ejemplo, el puerto de Matarani tiene un patio de contenedores, es decir, una zona de recepción y almacenamiento de contenedores llenos y contenedores vacíos. Entonces, los puertos suelen brindar este tipo de servicios, inspección y control de mercancías, dar las facilidades en infraestructura para que la aduana o las entidades sanitarias puedan realizar la inspección de sus mercancías, así como la consolidación y desconsolidación de carga, que es el llenar contenedores o vaciar contenedores, contar con todos los equipos y la infraestructura necesaria para ello. Por otro lado, también tiene el servicio de apoyo a los buques, ¿no? Que puede ser de aprovisionamiento. Muchos buques aprovechan su arribo a un puerto para reabastecerse de medicinas, de alimentos, de agua potable, en fin, de una serie de elementos necesarios para poder continuar su travesía o su viaje hacia el siguiente puerto o hacia los siguientes puertos. ¿No? También suelen requerir a veces de procesos de reparación, de soldadura, de cambios de algunos repuestos, ¿no? Y otros servicios adicionales, como puede ser la misma atención de la tripulación, etc. Entonces, el puerto suele brindar servicios también de apoyo a las naves. Y finalmente, los servicios de valor agregado y de gestión de información entre los agentes intervinientes, ¿no? Entonces, los puertos hoy en día, gracias a la tecnología, pueden también brindar servicios de información para que todos los actuantes, todos en una operación de comercio internacional, sea importación o exportación, puedan mantenerse interconectados entre ellos o puedan contar con la información necesaria para cumplir los diferentes roles, el agente de aduanas, el almacén, el transportista, están conectados al puerto a través de los sistemas que el mismo puerto cuenta, los sistemas con los que el puerto cuenta, y puedan así estar informados de cuál es la situación de la carga, si llegó el barco, no llegó, si ya descargó, si toda la carga está completa, si la carga está en buen estado. Entonces, todos esos servicios hoy en día los brindan los puertos para poder generar un valor agregado y así pues generar que las empresas navieras trabajen con ellos y generen rutas donde los puertos puedan estar presentes, ¿no? La estructura física que normalmente rodea a un puerto, que es parte de un puerto, está conformada por diversos tipos de construcciones. Tenemos, por ejemplo, las obras exteriores o de abrigo, que son muchas veces espigones o grandes estructuras que protegen la zona portuaria, el área donde normalmente las embarcaciones o a través del cual las embarcaciones ingresan al puerto, ¿no? Y que son zonas que deben estar o deben contar con cierta tranquilidad, ¿no? En lo que se refiere a la corriente marina para poder poder hacer un ingreso tranquilo a las instalaciones portuarias y evitar cualquier riesgo de daño, ya sea de la nave, de la carga o de la misma infraestructura portuaria. Las obras interiores o de atraque son las obras o la estructura física, los muelles, los protectores, toda la estructura que forma parte del mismo puerto y que permiten que la nave pueda atracar fácil y de forma segura. Las infraestructuras de acceso, que son aquellas que permiten el ingreso desde fuera, es decir, el ingreso marítimo de las embarcaciones, como desde dentro, es decir, el ingreso, las vías de ingreso que van a permitir el acceso al puerto desde tierra. Tenemos así, podemos hablar, por ejemplo, de carreteras, infraestructura ferroviaria, ¿no? Que permiten llegar hasta el puerto desde los principales centros de producción cercanos, llegar al puerto con cargas o retirar cargas desde el puerto hacia esos centros de producción. Y las construcciones o instalaciones complementarias, como pueden ser los almacenes, como pueden ser zonas de esparcimiento para, en el caso les decía, de embarcaciones turísticas,
como pueden ser zonas para el guardado de determinado tipo de mercancías, oficinas administrativas para el personal de puerto o para los operadores portuarios, los operadores logísticos que requieren estar cerca a la infraestructura portuaria debido a la operatividad, ¿no? La gente de aduanas, el agente marítimo, los agentes de estiva, suelen tener oficinas dentro del puerto o alquilar oficinas dentro del puerto para poder estar cerca de la operatividad que así lo demanda. No, acá vemos, por ejemplo, unas obras exteriores, donde vemos acá un espigón de protección, ¿no? Que justamente evita que las corrientes marinas ingresen hasta la zona de puerto y pongan en peligro a esta embarcación, ¿no? Entonces la embarcación hace su ingreso por esta parte de arriba y en este lado el mar ya está tranquilo, el mar no cuenta con muchas corrientes y van a permitir una maniobra eficiente de la nave para poder finalmente acodar de esta forma, ¿no? Las obras interiores de atraque, como les decía, existen los protectores de muelle, que son estos como receptores de impacto, ¿no? Que hacen que cuando la nave acode o se pegue al muelle, el impacto no sea demasiado fuerte para poner en riesgo la estructura misma del puerto o de la nave, y estos absorbedores de impactos pues reducen justamente ese impacto, ese golpe, y van permitiendo que la nave se acomode de forma correcta en el muelle. Aquí tenemos, por ejemplo, el muelle de Callao, el puerto de Callao, ¿no? Donde vemos varios muelles. Aquí tenemos un muelle, dos muelles, 3, 4, 5 y 6 muelles que permiten trabajar con varias naves o trabajar a varias naves a la vez. Luego tenemos las construcciones o instalaciones complementarias. Por ejemplo, tenemos este sistema, que es un sistema de llenado de mercancía a granel. Como vemos, a través de esta máquina se va trasladando mineral o algunos productos a granel, que es lo que está cayendo acá, directamente a las bodegas de los barcos, ¿no? Esto viaja a través de un sistema de fajas, ¿no? Que alimentan este equipo que finalmente termina llenando las bodegas, las diferentes bodegas que pueda tener una embarcación. Tenemos, por ejemplo, también los stackers, que son unas especies de montacargas o grúas especialmente diseñadas para poder cargar un contenedor y trasladarlo, subirlo, bajarlo, de acuerdo a la necesidad. Otra de las obras o construcciones complementarias son los almacenes. Aquí vemos unos almacenes portuarios para productos a granel, conocidos como silos, ¿no? Tenemos esta batería de silos, aquí tenemos otra, donde normalmente se almacenan estos productos a granel. Les repito, el maíz, el trigo, la soya, o algunos minerales como el cobre, como el plomo, pueden ser almacenados en estos silos. Pero ¿y cuánto nos cuesta el servicio marítimo? Pues es muy importante saber que existen diferentes formas o tipos de fletes dependiendo de las características de la mercancía y de la forma como lo queremos transportar. Tenemos, por ejemplo, las cargas a granel, donde mayormente se utiliza este sistema para cargas de gran volumen o piezas sobredimensionadas. Aquí vemos, por ejemplo, una barcaza que está siendo llenada con algún producto a granel, con algún tipo de grano, y que justamente va a realizar este servicio o realiza este transporte bajo esta modalidad, ¿no? Es carga que se transporta a granel, ¿no? Como carga suelta. Luego tenemos las cargas FCL, que son cargas en contenedor de este tipo, pero se conoce así por sus siglas en inglés, Full Container Load, o que quiere decir de contenedor lleno. Entonces, cuando nosotros contratamos un servicio de contenedor lleno, estamos pagándole a la naviera el costo del alquiler de todo el espacio dentro de un contenedor. ¿No? Entonces, nosotros como importadores o exportadores contratamos todo el espacio del contenedor y le pagamos a la naviera por ello.
¿no? Sea que ocupemos el 100% del área del contenedor, o sea que ocupemos un porcentaje menor, un 80, un 70, un 50% del contenedor. Siempre vamos a pagar el mismo precio porque estamos pagando el alquiler del total del contenedor. Y las cargas LCL, que son cargas que contratamos para tomar una parte de ese contenedor. Viene de sus siglas en inglés, de Less Than Container Load, ¿no? Para estos casos, lo que necesitamos es contratar a un agente de carga. Lo que pasa es que las navieras venden o alquilan los espacios dentro de los contenedores y ese es el flete. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una carga que va a ocupar la sexta parte del contenedor? Por ejemplo, estos barriles que ocupan una sexta parte más o menos del contenedor y las otras 5/6 partes se van a ir vacíos. Entonces no nos va a convenir pagar un costo de $3,000, como ejemplo, por un contenedor, cuando solamente estamos ocupando una sexta parte. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues decidimos hacer un traslado o contratar un servicio LCL, es decir, de contenedor compartido. Y buscamos a un agente de carga. El agente de carga simplemente va a vendernos ese espacio y le va a vender otros espacios a los diferentes, a otros clientes, a otros exportadores o a otros importadores para que puedan compartir el espacio dentro del contenedor y así justificar el pago total del servicio. Es importante mencionar que no siempre la ecuación o la división del espacio que ocupamos versus el valor real del contenedor va a ser la misma. Por ejemplo, si hablamos de un contenedor que cuesta $3,000 en su servicio de flete, la sexta parte, es decir, un sexto del contenedor, nos debería costar alrededor de $500. Sin embargo, nos va a costar en aprox unos $1,000 a $1,200. ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué más del doble? Pues normalmente esto es porque las cargas consolidadas como tales agrupan a diversos tipos de carga. Entonces, justamente el hecho de que algunos sean cilindros, otras sean cajas, otros de repente mallas, big bags, inclusive piezas sueltas, van a hacer que no sea homogénea la carga y por ende haya muchos espacios que se desperdicien. Entonces, igual la agente de carga tiene que recuperar el costo total del contenedor e inclusive, obviamente, como cualquier empresa, como cualquier negocio, generarse un margen de utilidad. Entonces, él compra el contenedor a $3,000 o el espacio entre el contenedor a la naviera en $3,000. Obviamente, como es un cliente regular, puede tener inclusive hasta un precio mucho más barato y distribuye eso más su utilidad, más su nivel de riesgo entre el total de los metros cúbicos o de las toneladas que se pueden trasladar en el contenedor y procede a establecer una tarifa, ¿no? Una tarifa que le permita, como les digo, manejar ese tipo de operatividad. Otros gastos que normalmente se pagan son los de descarga y desconsolidación, como son, por ejemplo, el uso de muelle, que decíamos hace un momento, cobra el terminal, o perdón, el puerto por el uso de sus instalaciones. ¿Para qué? Para la recepción o despacho de una carga. Los costos de recepción son los costos que cobra el puerto, perdón, o el agente de desestiva por usar sus grúas, sus stackers, sus clamshell, ¿no? Cualquier tipo de equipo que haya sido necesario para poder retirar la mercadería de la nave, de la embarcación hacia el puerto, ¿no? Esos son los costos de recepción. El transporte y manipulado almacén, una vez que la carga está sobre el muelle, sobre la estructura portuaria, hay que llevarla a algún lado, no se puede quedar ahí, ¿no? Entonces, ya sea que se pueda trasladar a un almacén aduanero dentro del puerto o un almacén extraportuario, va a haber un costo de transporte y manipuleo de la carga con destino a ese almacén. La desconsolidación, que es el retiro y que ese es un costo que se aplica normalmente al transporte en contenedores, sea FCL o LCL, es lo que cobra el terminal de almacenamiento una vez recibidos los contenedores y procede a retirar la carga del contenedor, ¿no? Otro cobro normalmente realizado por el agente de carga o el agente marítimo
es la emisión de BL. Y esto se da cuando, por una cuestión de rapidez o de seguridad documentaria, el importador puede solicitar que el documento de transporte no sea emitido en origen y se lo envíen, sino que sea emitido en destino. Por ejemplo, es importante mencionar que muchas, o si no han sido todas las navieras que trabajan en el Perú, por eso de la cuarentena y de la pandemia, han conllevado o han determinado que todas sus importaciones hacia el Perú, como debe ser en los demás países donde operan, se hagan a través de emisión de BLs en destino. Es decir, ya no, si yo le compré a una empresa china, esta empresa china ya no pide que le den los BLs, los impriman en China y me los envía por courier, sino que la naviera automáticamente va a hacer que los impriman aquí en Perú y que me entreguen a mí como consignatario, destinatario o dueño de la mercancía que está llegando, me entreguen ese BL, me entreguen ese documento para yo poder hacer mis trámites aduaneros, ¿no? Entonces ha conllevado justamente a que se maneje de esta manera para evitar contactos o traslados de documentación que podrían poner en riesgo la salud de las personas. El visto bueno, que es el cobro que realiza el agente marítimo o el agente de carga por realizar todos los trámites necesarios ante la aduana para liberar esa mercancía como responsabilidad del transportista. No estamos hablando de los trámites aduaneros, sino que el transportista, cuando recibe una mercancía y emite un documento de transporte, asume la responsabilidad sobre esa mercancía durante todo el trayecto. Una vez que llega a destino, realiza un trámite para decirle a la aduana, ya llegó esta mercancía y procedo a dejarla en el puerto o donde la estoy dejando y ya no es mi responsabilidad. Entonces, ese trámite se conoce como el visto bueno y tiene un costo para el importador. La sobreestadía de contenedores. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sobreestadía de contenedores? Decíamos hace un momento que las empresas o los almacenes dan un tiempo para que nosotros podamos retirar la carga de nuestros contenedores, pero ese tiempo es relativamente corto, normalmente entre 8 y 10 días, inclusive hay navieras que solo dan 5, para que tú puedas desocupar el contenedor. Si no lo haces en ese plazo, te empieza a cobrar un costo adicional, y ese costo es la sobreestadía de contenedor, ¿no? Porque has sobrepasado el tiempo que te dieron para que puedas mantener tu mercancía dentro del contenedor. Y ese es un costo que hay que evitar, porque es bastante alto, ¿no? Es bastante alto, puede llegar a costar entre 50, 60, hasta $80 por día. Y el problema es que muchas navieras suelen cobrar inclusive hasta retroactivo. Es decir, te dieron 5 días de almacenaje libre y tú no pudiste retirar tu mercancía porque hubo un problema con un documento y lo retiraste el día 7 o el día 8 del contenedor. Entonces, ese día 8, menos los 5 días que te dio la naviera, deberías pagar solo 3. Pero la naviera te va a cobrar retroactivo y te va a cobrar los 8 días que te demoraste desde el inicio en desconsolidar su contenedor. Ok, y esos son de los principales precios que se aplican en la logística de comercio internacional. Pero ahora, ¿cómo aplicamos esos costos en el precio del producto o en el precio final de un producto, ¿no? El primer paso para poder determinar de manera efectiva el precio del producto una vez desarrollada esta cadena de distribución física internacional es conocer el Incoterm bajo el cual se está realizando la operación de compra y venta. Porque lo decía hace un momento, el Incoterm es el que va a determinar hasta qué punto del costo va a asumir el vendedor y a partir de qué punto va a asumir el comprador, ¿no? Entonces, si es una venta FOB, pues el exportador tendrá que asumir sus trámites, sus costos de producción, su embalaje, su traslado al puerto, al ingreso al almacén, y los trámites a la contratación de un agente aduanero y los trámites para liberar esa mercancía de exportación. Y hemos visto que cada uno de estos pasos requiere a un operador específico y ese operador específico va a cobrar por sus servicios, ¿no? Entonces es muy importante saber hasta qué punto yo como exportador voy a cubrir esos gastos. Pues definitivamente esa estructura de costos yo la voy a añadir a mi tarifa
¿no? A mi valor de producto, porque es un costo adicional que se está generando más allá del proceso productivo de mi producto, de mi mercancía. Entonces, no tendría yo por qué asumirla y es algo que lo va a asumir el comprador, ¿no? Pero yo se lo voy a transferir dentro del documento, factura o contrato que pudiéramos haber determinado. Entonces, esto nos va a determinar qué parte de la estructura de costos de la distribución física internacional deben ser asumidos, como decía, por el exportador y cuál por el importador. Aquí tenemos un cuadro donde vemos, por ejemplo, vemos un ejemplo de una mercancía en términos export, ¿no? Que estaba sobre la base de $50,000, pero luego, cuando sube a un FCA, su valor sube de 50,280, de ahí al FAS en Cartagena puede subir a 50,320, de ahí tenemos el CFR, tenemos el FOB, tenemos el CFR, tenemos el CIF, es decir, se dan cuenta cómo de acuerdo al Incoterm el costo va a ir subiendo porque vamos asumiendo nuevas responsabilidades, vamos asumiendo nuevos costos parte de la operación, ¿no? Y todo esto, esta valoración de la parte de la estructura de la distribución física internacional que vamos a asumir nosotros, debe ser parte de nuestra cotización internacional. Nosotros no podemos cotizar una mercancía si antes no sabemos cuál va a ser la condición de entrega, hasta dónde voy a coberturar yo estos costos de distribución física internacional o a partir de dónde los va a considerar o los va a asumir mi importador, mi comprador en otro país, ¿no? Entonces, bajo esta indicación, es importante saber pues que la cotización debe estar basada en conocer primero cuál es el Incoterm y a partir de ahí qué gastos debe considerar o debe añadir al mismo valor de producción. Es importante también que las cotizaciones tengan informaciones que les permitan tomar decisiones a los importadores o compradores. Entre la menos información que debe existir en una cotización, tenemos, por ejemplo, la información de la empresa, la información del producto, la estructura de precios, la forma de pago, el término de la negociación o el Incoterm que se está utilizando y soportes de apoyo a la oferta. Es decir, ¿qué otras cosas, además del producto mismo, le podemos ofrecer? Un poco de lo que hablábamos de valor agregado. Entonces, de repente, servicios técnicos, de repente, ventas de accesorios en el país de destino, cualquier tipo de servicio que pueda generar una mejor información, una mejor recepción de información por parte de nuestro comprador, ¿no? Bueno, el día lunes, aquí corregimos la fecha, el día lunes vamos a tener la segunda parte de esta sesión, ¿no? Por favor, fíjense temprano en los horarios que publica Camex para que sepan a qué hora es la sesión. Creo que es 9 de la noche, pero no estoy seguro. En todo caso, les pido, como les decía, que revisen los horarios para poder determinar. Y en esta cuarta o segunda parte del cuarto módulo vamos a terminar de revisar los puntos que nos quedan pendientes y que fueron detallados al inicio, ¿no? Entonces quiero agradecerles por su tiempo. Hemos podido volver a hacer esta conferencia porque tuvimos algunos problemas técnicos la semana pasada. Así que espero que en esta oportunidad hayamos podido ser claros, no hayamos tenido problemas técnicos, aparentemente no, y puedan haber entendido y recibido toda la información que que queríamos transmitirles, ¿no? El material lo tiene Camex, solicítenlo a ellos, creo que está también publicado en la página el link de donde lo pueden bajar. Vamos a ver aquí sobre qué es mejor. Definitivamente no hay un Incoterm que sea mejor al otro.
hay Incoters que se acomodan mejor a nuestras necesidades comerciales o nuestras necesidades logísticas. ¿Correcto? Entonces, eso es que tenemos que tener claro. No hay un Incoter que sea mejor que el otro. Tenemos que ver cuál es el que mejor se acomoda a nosotros. Listo. Dicho esto, les agradezco nuevamente por su tiempo y espero volver a contar con su presencia en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.